y piensan expandirse por la península. Llega un momento en el que ya después del año 1000, antes del año 1000, de hecho, en el año, por ahí del año 400, el año 300, por un lado, bueno, están los cristianos cristianizando Europa, pero por otro lado, el Islam empieza a surgir, empieza a expandirse desde el Medio Oriente. Toma todo lo que es el Medio Oriente, lo que ahorita es, pues Palestina, Siria, Afganistán, Turquestán, todos esos están, lo que es Turquía, todo el norte de África. Hay unos califas, que así se llamaban los gobernantes del Islam, que bajan hasta Egipto. Egipto era cristiano, lo islamizan, van por todo el norte de África, y como les digo que España tiene pues frontera con el norte de África, o sea, están como pegaditos, ahí es donde como que se cierra el Mediterráneo. Llega un momento en el que los musulmanes, que ustedes pueden decir, ¿qué pitos tocan los musulmanes aquí? Pues los musulmanes tocan mucho, porque llega un momento en que se expanden durante todo, o sea, por toda África, y llega un momento en el que ya no se pueden expandir más porque se les acaba África, y entonces ¿qué sigue? Pues Europa, España. Entonces esos musulmanes suben por España, conquistan esos reinos, van islamizando esos, muchísima parte de esos reinos que eran de ese cristianismo como primigenio, de ese cristianismo godo. Y ya que conquistan todos esos reinos, llega un momento en el que ya no van a avanzar, por una parte porque España, la frontera entre España y Francia son unas montañas que se llaman los Pirineos, entonces es muy difícil pasar por ahí. Por otra parte se empiezan a expandir los musulmanes en otro lado, entonces llega un momento en que la península ibérica, hagan cuenta, como que se parte a la mitad. El norte sigue siendo cristiano, pero todo el sur de España, todo el sur de la península ibérica se convierte en un califato musulmán, al que le ponen por nombre Al-Ándalus. Ese califato musulmán, ese como reino musulmán, va a dominar España, toda la cultura, y va a durar 800 años ahí. Nada más para que vean, o sea, es muchísimo tiempo, son 8 siglos, ahí van a estar los árabes. Va a ser obviamente un reino musulmán, pero en este reino musulmán hay como una particularidad que es, obviamente, o sea, cuando ellos llegan, pues ya hay cristianos ahí, porque ya estaban desde hace mucho tiempo. Entonces ellos llegan, a los cristianos siguen viviendo allá adentro, o sea, empiezan como a hacerse barrios de cristianos y barrios de árabes, pero ahí viven, ¿no? Con ellos. Y también empiezan a llegar, por esos siglos, empiezan a llegar oleadas de judíos que habían sido pues sacados de la parte oriental, y o sea, los romanos los habían sacado y ellos habían estado vagando por Europa. Llegan ahí, y los judíos, cuando llegan a España es como como su nuevo hogar al que llegan pues a vivir, y esos judíos le llaman a esa tierra de España Sefarad. Entonces esos son como los judíos sefarditas. Llega un momento en el que en ese reino Al-Ándalus, que es el reino musulmán, conviven tanto cristianos como musulmanes como judíos, y los tres conviven felices de la vida, en perfecta armonía, todo es felicidad. Durante 800 años hay un periodo de tolerancia y de convivencia importantísimo que se da ahí, que a lo mejor a nosotros ahorita nos puede parecer algo completamente inconcebible, pero en esa época así pasaba. Y no nada más convivían, sino que cada cultura empezó a aportar partes de su civilización, empezó a aportar partes de su propia cultura, y en ese reino de Al-Ándalus, en ese califato, crece muchísimo la medicina, crece muchísimo la arquitectura, las matemáticas, la agricultura, la astronomía, la poesía, las artes. Es una cosa así impresionante, el esplendor. Es uno de los reinos con mayor esplendor que hay. Todo eso pasa mientras el resto de Europa está en la Edad Media. O sea, mientras los franceses, los ingleses, los alemanes, todos esos están en la Edad Media, sin bañarse y así como lo que sabemos. En España, bueno, en la parte norte está esa Edad Media, pero en la parte sur está ese reino andaluz, y tienen una influencia otros
o sea, inclusive el propio idioma, el español, o sea, el español tiene como alguna raicilla por ahí celta. Después cuando llegan los romanos, pues son las famosas lenguas romances, que a partir del latín es cuando se crea la mayor, como que la mayor parte del castellano. Pero cuando llegan los árabes, nosotros tenemos muchísimas expresiones y muchísimas palabras que vienen del árabe. No sé, pantalón, blusa, azúcar, azul. La expresión ojalá significa así lo quiera Alá, o una cosa por el estilo. O sea, son muchísimas expresiones que vienen del árabe y que vienen del Islam, porque estuvieron ahí casi un milenio. De querer, pues ahora sí que de querer reconquistar, ¿no?, esas tierras, de querer, en todos estos reinos cristianos en el norte estaba esta sensación que, bueno, ellos estaban ahí, llegan los musulmanes, invadieron esa parte y es como una parte ocupada, ¿no?, así como que se toma. Entonces estos reinos cristianos pues lo que emprenden es una reconquista, y ellos siempre están con la idea de que van a volver a conquistar todo el territorio de la península ibérica. Entonces estos reinos, pues, o sea, no es un solo, o sea, son varios reinos, pero son reinos cristianos, en eso se identifican. Entonces empieza un proceso de reconquista donde poco a poco van a ir sacando a los árabes y a los musulmanes de España, y al final el último como reducto que queda, o sea, los empiezan a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, y al tiempo que van sacando a los árabes, pues estos reinos cristianos se van extendiendo. Entonces el reino de Portugal se va haciendo grande, hay un reino que se llama Aragón, que absorbe a Navarra y absorbe a Cataluña, absorbe a todos estos, que los catalanes desde esa época están ahí absorbidos como que medio contra su voluntad, pero ahí los tienen. Ahí están los aragoneses, los absorben, empiezan a crear como ciertos tratados con el pueblo vasco que estaba dentro de uno de esos reinos, como para que más o menos ahí esté adentro, pero no tanto ellos sino como medio independientes. Y hay dos reinos, bueno, tres reinos en particular que crecen así como muchísimo, que es Portugal, que es, el otro es Castilla, así se llama uno de los reinos, Castilla-León se llama, y el otro es Aragón. Llega un momento en el que esos tres van sacando a todos los árabes de la península, Portugal se hace un país independiente, y llega un momento en el que el último como reducto ya para los 1400, 1300, 1400, el último como reducto de los árabes que queda en la península ibérica es una ciudad, bueno, es un reino, pero es una cosa ya muy chiquita, que se llama Granada, donde ahorita sigue estando Granada, que eso está al sur de España. Ese es como que ya lo último que queda. Lo último que queda de los árabes ahí. Y es como la resistencia que tienen, ¿no? Les toma muchísimo trabajo sacarlos de ahí. Estos reinos, por una parte quieren sacar a los árabes, pero por otra parte también quieren de alguna manera como que unificarse, porque tienen la nostalgia de la Hispania romana, o sea, de que toda la península tiene que ser otra vez un reino importante. Entonces como que medio que quieren unirse, un poco esa idea, y parte de la idea de sacar a los árabes. Los que van a lograr estas y otras muchísimas cosas son dos personajes que son así como para los españoles, así los grandes de los grandes y los fundadores casi del país, aunque el país antes de ellos había tenido ya como 1000 años de historia, que es en el reino de Portugal, pues ahí está un reino gobernando por ahí, ese es como más independiente. Los otros dos que quedan es el reino de Castilla y León, el reino de Castilla, en donde gobierna una mona que se llama Isabel, y en el reino de Aragón gobierna un mono que se llama Fernando. Por las como que cosas dinásticas que había ahí entre los tronos y todo, existía la posibilidad de que a Aragón lo pudieran absorber los franceses y a Castilla lo pudieran absorber los portugueses, o sea, que se convirtieran como que en reinos vasallos, o que se convirtieran como que en provincias del otro reino. Entonces estos dos, para evitar eso, dicen, pues nos casamos, ¿no? Entonces unimos dinásticamente Castilla y Aragón. Ahí es cuando se hace como esa gran unificación,
que para los españoles es así como que lo super guau. Entonces, o sea, Isabel y Fernando se casan, los dos son reyes autónomos, Isabel tiene muchísimo poder y muchísima independencia, porque era una cabrona esa mona, y Fernando pues se tiene que aguantar, ¿no? No dominar a Isabel, pero de todas maneras ahí se casan y tienen como los dos. Esos dos monos, en el 1400, finales del 1400, son los que van a unir esos reinos y son los que juntos van a terminar sacando a los árabes de España definitivamente. Conquistan Granada. Conquistar Granada es casi como que uno de los mitos fundacionales de España, porque es como de por fin nos libramos de los musulmanes y toda España es como cristiana, ¿no? Y cristiana y católica. Ahí es cuando a esos reyes, a Isabel y Fernando, la Iglesia Católica les da como que el título honorífico de reyes católicos, de católicas majestades, porque es como de, o sea, son tan buenos, o sea, por su aportación como que al catolicismo, ¿no? Después de que sacan a los árabes, hacen una cosa muy cuestionable y muy fea, porque empieza obviamente toda esta intolerancia religiosa, y tanto a los judíos que vivían en España como a los árabes que vivían en España, o sea, no a los militares ni jefes, no, a la gente del común, a la gente musulmana que vivía en la calle, ¿no? La señora, el señor del mercado, a esos los terminan expulsando. A los judíos los corren de España, porque España la unifican en torno a ese proyecto católico y cristiano, y nada que esté por fuera de eso vale. Entonces a los católicos, a los judíos los corren de España, les dicen, una de dos, o te conviertes al cristianismo o te vas, ¿no? Muchos judíos se convirtieron al cristianismo. De esos muchos fingieron que se convirtieron, pero en realidad no se convertían. Y otros muchos pues tuvieron que irse, ¿no? Irse sin propiedad y sin nada, o sea, ellos se iban así, te cojo y todo lo que tú produjiste lo dejas acá. Todo eso es donde se empieza a formar como esa defensa del catolicismo. Igual al mismo tiempo, empiezan, o sea, en ese tiempo también están ya los turcos y los europeos estaban luchando contra los turcos. España, el reino de Aragón, el de Fernando, tiene como posesiones en Italia, y los italianos están luchando con los franceses y luego con los turcos, o sea, ellos son como la defensa del catolicismo, ¿no? Entonces España como país se unifica y se forma a partir de esos, o sea, de ese catolicismo. La Iglesia Católica en España es como la que libera eso, la que los libera de los árabes, la que lo unifica. Y en el mismito año en el que sacan a los árabes, porque a los árabes los reyes católicos los corren de España en 1492, que eso es como que por septiembre, agosto, una cosa así, eso, y semanitas después, así casi días, casi semanas después, Cristóbal Colón, al que Isabel la Católica había financiado, llega a América y se topa con América, ¿no? Entonces en el mismo año unifican España, ¿no? Bueno, eso ya estaba desde antes porque se casaron. Los reinos están más o menos unificados. Corren a los árabes y se topan con un continente. Obviamente ese año ellos no sabían que era América, ni un continente, ni nada. Eso fue poco a poco que se fueron dando cuenta. Pero, o sea, lo que me refiero es que España, en el mismo año en el que se unifica en torno a ese proyecto católico, empieza a volverse un imperio. Eso va a hacer que España sea obviamente un imperio enorme y un imperio católico, porque todo va en cuestión del catolicismo. Lo que nos llega acá a América, cuando ellos empiezan a conquistar todas esas tierras, cosa que a nosotros pues, como que no nos hace mucha gracia, pero bueno, nos terminaron conquistando y terminaron conquistando toda América, o prácticamente toda América. Son esos españoles que acaban de sacar a los árabes en torno al proyecto católico, y que ese proyecto católico es como un proyecto, o sea, sumamente intolerante, que corre a los judíos, que corre a los musulmanes. Entonces aquí ese catolicismo es el que se impone. Cuando llegan acá es ese mismo catolicismo el que quema todos los códices mayas, el que quema todos los códices mexicas, el que destruye todos los templos, el que igual destruye todos los templos incas, el que tira las pirámides para construir las iglesias arriba. Es ese mismo catolicismo, porque ese imperio se empieza a formar en torno a la defensa y a la defensa de la Iglesia Católica frente a los árabes y frente a todos los infieles, y en torno a los reyes católicos.
Entonces por eso es como que lo que nos toca acá. Y empiezan ahí, después estos monos